¿Cómo se puede guiar a toda una nación en medio de su capítulo más oscuro? Bueno, hoy nos vamos a sumergir en las voces de tres figuras clave que enfrentaron justo ese desafío, nada más y nada menos que durante el exilio babilónico, una de las crisis más grandes en la historia de Israel. Pero a ver, antes de meternos de lleno en los detalles históricos, arranquemos con una pregunta que resuena hasta hoy. Pensemos, cuando todo lo que define un pueblo, su tierra, su gobierno, su centro espiritual, de repente se derrumba, ¿qué queda? ¿Cómo se puede seguir adelante? Y bueno, ese era precisamente el escenario del exilio babilónico. Y ojo, no fue solo una derrota militar, para nada. Fue un colapso existencial en toda regla. El imperio neobabilónico, con Nabucodonosor al mando, literalmente desmanteló la nación de Judá. Se llevó deportada a su élite y dejó atrás solo ruinas y una desolación total. Muy bien, vamos a profundizar en la verdadera magnitud de esta crisis. Porque para entender a los profetas, primero tenemos que entender el mundo que se les estaba cayendo a pedazos. Aquí está la clave de todo. Para los profetas, esto no era un simple evento geopolítico, no fue un accidente de la historia, no. Para ellos, la invasión babilónica era el juicio justo de Dios. Lo veían como la consecuencia directa de la infidelidad constante de la nación, de haber ignorado advertencias por generaciones y generaciones. Y es justo en medio de este caos que surgen tres voces proféticas, pero muy distintas entre sí. Jeremías, Ezequiel y Daniel vivieron en la misma época, sí, pero sus experiencias personales, sus ubicaciones, no podían ser más diferentes. Y esto, claro, moldeó sus mensajes de una forma radical. Primero tenemos a Jeremías. Miren, su rostro en esta imagen casi que lo dice todo. Él es la voz desde el epicentro del desastre. A diferencia de los otros dos, él se quedó en Judá. Fue testigo directo de la destrucción de todo lo que amaba. Su realidad fue durísima. Su mensaje era súper impopular. Imagínense, les decía que se rindieran a Babilonia para poder sobrevivir. Obviamente, por decir eso, lo vieron como un traidor. Fue perseguido, golpeado y hasta encarcelado por su propia gente. Su dolor no era solo por la nación, era algo profundamente personal. Y fíjense, esta frase resume su ministerio de una manera brutal. Esto no es una teología fría y distante, es el grito de un corazón totalmente roto. La angustia de Jeremías es palpable y todo su estilo está impregnado de este lamento, tanto personal como colectivo. Ok, ahora cambiemos de escenario por completo, porque mientras Jeremías sufría en Jerusalén, Ezequiel ya estaba en Babilonia. Él era un sacerdote que había sido deportado y profetizaba en medio de la comunidad de exiliados. La misión de Ezequiel era hablarle a esa comunidad de exiliados, gente que se sentía abandonada, confundida. Y su estilo era otro mundo comparado con el de Jeremías. Usaba visiones extrañas, muy complejas, y hasta hacía actos simbólicos para comunicar sus mensajes. Se enfocó mucho en explicar el porqué del juicio, la profanación del santuario, y en una idea que era revolucionaria para esa cultura tan colectiva, la responsabilidad individual ante Dios. Y por último, pero para nada menos importante, tenemos a Daniel. Su realidad es, de nuevo, única. Él no estaba ni en las ruinas de Judá ni en los campamentos de refugiados de Babilonia. No, él estaba en el mismísimo centro del poder imperial, sirviendo en la corte del rey. Siendo él un noble de Judá, a Daniel le tocó navegar un ambiente pagano de altísima presión. Su ministerio se vio en pruebas de fidelidad muy públicas, como negarse a comer la comida del rey o seguir orando a pesar de que un decreto lo prohibía. Su don para interpretar sueños le dio muchísima influencia, pero su mensaje central fue siempre el mismo. El Dios de Israel tiene soberanía absoluta sobre todos los imperios de la tierra. Punto. Bueno, ya que conocemos a nuestros protagonistas y sus mundos, vamos a comparar el corazón de sus mensajes. ¿Cómo abordaron los temas del juicio y la esperanza? Y sobre todo, ¿qué nos revela su estilo de comunicación? Esta tabla es genial porque nos lo pone todo súper claro. Para Jeremías, el juicio viene por romper el pacto. Para Ezequiel, que era sacerdote, el problema es la profanación de la santidad de Dios. Y para Daniel, el estadista, el juicio se ve en cómo Dios demuestra su soberanía sobre los imperios. Y ahora miren la esperanza. Jeremías promete una restauración nacional, o sea, volver a la tierra. Ezequiel se enfoca en algo más interno, una transformación espiritual. ¿Y Daniel? Daniel eleva la mirada hacia una esperanza cósmica, el establecimiento de un reino divino que durará para siempre.
Y claro, sus estilos son un reflejo directo de sus mensajes. Jeremías es crudo, es emocional, va al grano. Su propio dolor le da forma a su mensaje. En cambio, Ezequiel y Daniel son mucho más simbólicos, más estructurados. Usan visiones apocalípticas no tanto para expresar la angustia del momento, sino para revelar verdades que van más allá. Verdades sobre Dios y sobre la historia. Entonces, ¿qué tenemos? 3 realidades, 3 mensajes, 3 estilos, que a primera vista parecen ir cada uno por su lado, ¿no? Pero la magia ocurre cuando los juntamos. Ahí vemos que forman un legado increíblemente coherente y poderoso sobre cómo se navega una crisis. Y aquí está la clave de su legado combinado. Juntos ofrecieron una guía completísima para la crisis. Jeremías ayudó al pueblo a procesar el pasado, a entender el porqué de todo. Ezequiel les dio herramientas para el presente, enseñándoles cómo vivir con fidelidad en el exilio. Y Daniel les dio una visión para el futuro, revelando qué esperar del plan soberano de Dios. En conjunto, su mensaje fue realmente transformador. Demostraron que Dios era justo y soberano, incluso en medio de la derrota. Enseñaron una de las lecciones más importantes de todas, que la presencia de Dios no está encerrada en un edificio en Jerusalén, sino que puede estar con su pueblo en cualquier lugar. Básicamente dieron un camino no solo para sobrevivir, sino para salir de la crisis con una fe mucho más profunda y madura. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Si estas 3 voces, tan radicalmente distintas en su experiencia y perspectiva, fueron necesarias para darle un sentido completo a una crisis monumental, ¿qué nos dice eso sobre cómo navegamos nuestras propias crisis hoy en día? Quizás la respuesta más completa a nuestros desafíos no viene de una sola voz, sino de la valiente convergencia de muchas.